Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar los precios de la canasta básica, el impacto que generan en los productos de consumo básico, los costos de los energéticos. Estos temas con Darwin Ponce, presidente de la organización Artículo 19. Bueno, lo último que enciende las alarmas del mercado, el mercado de los consumidores, es el aumento en el precio de los energéticos. Mercado altamente volátil, Darwin, y pensar en subsidios es lo mejor en este tiempo cuando ya viene el frío en el norte. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, un placer estar aquí. El tema de los energéticos y combustibles es un tema realmente preocupante porque es un disparador de inflación. Entonces, en un país donde los precios de los carburantes y de la energía se disparan constantemente, semana a semana, esto genera una presión inflacionaria enorme, que ya, por cierto, en Honduras es más del 10, suma más de 10 puntos, aunque el gobierno diga lo contrario. Lo que pasa es que el cálculo que hace el gobierno, el COEP, Desarrollo Económico, es en base a un índice de precios del consumidor de apenas 30 productos de una canasta básica de 272. Es apenas el 11% de los productos de la canasta básica. Pero la inflación en Honduras sobrepasa los 10 puntos fácilmente. Entonces, este tema de los energéticos es un tema que dispara la inflación en los países. Bueno, revisando lo del fin de semana, el gas común subió 3 lempiras con 56 centavos, el diésel que mueve a gran parte de la industria, el transporte público, subió 3 lempiras con 32 centavos, las gasolinas incrementaron casi a 3 lempiras, solo para tener variaciones, y el gas vehicular en 1 lempira con 10 centavos. El gobierno anunció a inicios de la semana que iba a subsidiar el 50% de este incremento, que tendrá una variación, no sabemos en qué nivel, ya la próxima semana. O sea, estos 600 millones de lempiras que habló la gobernante, ¿servirán para qué periodo? Es la interrogante que muchos se hacen. Bueno, seguimos patinando en el tema usando expresiones como, por ejemplo, subsidio. Y nosotros hemos propuesto en muchos foros sentarnos a revisar toda la fórmula en lo que es la cadena de importación y distribución de combustibles. Para darle un ejemplo, el gobierno gana más del 30%. O sea, eso es lo que le queda al gobierno. Es una bicoca de dinero enorme que el gobierno recibe de los combustibles. De hecho, remesas, impuestos sobre ventas y combustibles son los tres elementos que generan básicamente el presupuesto de la República. Hay quienes hablan aquí de variables, pero en un juego de palabras, algunos economistas plantean que estas son invariables porque nadie las quiere tocar. Exactamente. Y el tema de los combustibles es una de esas invariables que no quieren tocar cuando les comentamos que hay que sentarse a revisar esa fórmula. Le voy a poner un ejemplo. Solamente por servirle un galoncito de gasolina súper en una bomba, en una gasolinería, el dueño de esa gasolinería se gana 6 lempiras. Solo por eso. Y si sumamos los otros elementos de esa cadena, entonces hay un montón de personas que están ganando dinero. No es que no deban ganar, pero debe ser justo. Y en estos momentos donde se necesita la solidaridad, no solamente del Estado, sino también de todos los participantes de esa cadena, es donde nosotros pedimos revisar ese tema. Por ejemplo, cuando el gobierno habla de subsidio, es una palabra, es una expresión que puede tener muchos sentidos. Pero si nosotros habláramos de una ganancia fija, por ejemplo, que el gobierno, independientemente de cuánto suba o baje el combustible, decidiera ganar 25 lempiras, entonces le estarían quedando entre 7 y 8 lempiras a favor del consumidor. Entonces, ganar un precio fijo por combustible, pero las variaciones benefician enormemente al Estado también y a toda esa cadena. Entonces, se hace necesario revisar la fórmula
incluyendo el tema de temperatura y el tema de a qué horas nosotros, por ejemplo, ponemos combustible, porque el consumidor también tiene que tomar algunas acciones para mejorar el tema del uso de carburantes. Incluso en la revisión de esa fórmula siempre se ha planteado revisar el octanaje. Por supuesto, en Honduras el octanaje, y es algo que tampoco quieren revisar, el octanaje todavía es muy bajo. Y usamos vehículos con gasolina super y en muchos casos, es uno de el caso mío, por ejemplo, mi vehículo con gasolina super todavía le está sonando a la chispa. Eso significa que el combustible es de bajo octanaje y tener que mejorar este tema. Entonces son aspectos que el gobierno disfraza, por así decirlo, con la expresión subsidio, como que dice nosotros somos los héroes. Y no debe ser así. O sea, dispongamos un valor fijo donde el Estado va a ganar 20, 25 lempiras, que es enorme, esa ganancia es enorme por solamente traer combustibles al país. Pero a esta altura del año, donde ya hay un proceso de ejecución presupuestaria, por lo menos en lo que refiere al manual de puestos y salarios avanzado, porque si hablamos de ejecución presupuestaria en inversión pública está deficiente, pero para sostener la empleomanía del Estado, tocar esta fórmula es un atentado, porque ya hay cantidades definidas que el Estado tiene como parte de ese ingreso, o es viable en pleno fin de año ya. Es viable porque entendemos que la ejecución presupuestaria en muchos renglones de este presupuesto no ha sido como se había proyectado, o sea, ha estado bajo, o sea, la ejecución. Y el argumento de decir que sacrificarían la inversión pública que puede ser efectiva en este segundo semestre del año, ¿cabería o no? Bueno, si yo tuviera un presupuesto donde no he ejecutado algunas de esas líneas y tengo ese dinero a mi favor, yo lo podría utilizar en subsidio y no afectaría el resto de las actividades que están presupuestadas para el año. Entonces, en ese sentido, sí yo podría, como les digo, el subsidio es una expresión que se maneja, tiene diversas acepciones y en ese sentido el gobierno podría utilizar esos recursos no ejecutados para subsidiar este renglón de combustibles. Pero yo creo que lo que el gobierno debería hacer es sentarse con todos los sectores involucrados, incluyendo los consumidores, para revisar la fórmula y establecer un nuevo marco de trabajo de cara al próximo año, que estamos ya cercanos. Y bueno, no es que tampoco nosotros no nos alegremos de que haya algún alivio, pero este alivio tiene que ser acorde a una ejecución presupuestaria o de dónde va a salir este presupuesto. Y si mientras no sea de endeudamiento, pues ok, está bien, pero si es por vía de endeudamiento, eso preocupa porque compromete la finanza futura de un Estado. ¿Limitaría el subsidio al gas común y al diésel o debe ser parejo? Debería ser parejo, pero en especial al querosén, porque el querosén es un combustible que utilizan en muchos hogares hondureños. Actualmente el que está subsidiado es el gas LPG, pero el querosén está alto, pues, y es un producto que se utiliza en muchos hogares donde no se pueden dar el lujo de comprar gas licuado o tener energía eléctrica y comprar una estufa eléctrica. Y aquí hay otro elemento que deberá revisarse por las autoridades y que tiene que ver con la generación de energía, porque esta es una variable que al final de cada trimestre pasa factura. Bueno, por eso ¿Cómo deberá revisarse eso? Para no tener un impacto enorme, sobre todo por los altos consumos que se presentan en ciertas temporadas. Vienen los feriados, el morazánico, viene el fin de año, donde la potencia se dispara. Por eso nosotros dijimos que cuando se estaba socializando la ley de justicia tributaria, que habían dos renglones que no se deberían de tocar. O sea, uno es el tema de insumos agroindustriales y el otro era el tema de los impuestos a la importación de combustibles para la generación de energía eléctrica.
porque esto, imagínense, tener que pagar más por los combustibles y luego los traslados que haría la industria, porque eso lo va a hacer la industria, a los consumidores por los costos de energía eléctrica sumados en la importación de combustibles. Entonces es un impacto fuerte. Entonces, por eso es importante que la gente se dé cuenta de que como organizaciones nosotros estamos velando por temas que son más de Estado y que tienen un impacto en toda la población. Y uno de los temas importantes es el tema de energía. Y cuando se entren estas negociaciones, que llega al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué involucramos a este organismo internacional? Porque siempre en esas revisiones ya históricas hablan de regular, de focalizar subsidios, pero al final no terminan diciendo nada o haciendo algo concreto, porque no ahora, de siempre, ¿qué le terminan aplaudiendo al gobierno? Bueno, las negociaciones que hacen los organismos internacionales de crédito siempre están condicionados a ciertas acciones de los estados, no necesariamente tienen que ser acciones de orden económico. A veces son concesiones sobre temáticas que a ellos dentro de una agenda, yo llamo una agenda sucia, oscura, que es la Agenda 2030, quieren obligar a los estados a implementar a cambio de créditos o a cambio de entrega de beneficios económicos. Y esto todos lo sabemos, o sea, si estos organismos piensan que en un país como Honduras no estamos claros de lo que ellos negocian bajo la mesa, creo que están muy equivocados. O sea, no necesariamente tienen que ser temas económicos, son temas a veces que tienen que ver con aspectos de la ciudadanía, aspectos de equidad de género y todos estos temas que negocian bajo la mesa. Muy bien, Darwin Ponce, dirigente de organizaciones populares relacionadas con los altos costos de la canasta básica, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Darwin Ponce, presidente de la organización Artículo 19, Defensa del Consumidor como tal. Cuando se hacen estos anuncios, que son semanales, hay tiempos en que lo realizaron cada 15 días, incluso hubo una variación hace años atrás. Recuerda, Darwin, que los costos de los combustibles se revisaban cada 21 días y los impactos eran altos, algunas veces con tendencia hacia la baja que también eran de beneficio. Pero cuando esto se da ahora, la mayor parte del hondureño que puede, ojo a esto, que puede, se abastece el fin de semana y se lleva la sorpresa de que la canasta básica familiar cada fin de semana tiene variaciones. Lo que hoy compraba con 1,000 lempiras, la siguiente semana, como estamos en este momento, tiene que tener 1,200. Y así, son los promedios de alza que estamos registrando con el tema de energéticos. Bueno, la especulación es uno de los aspectos que se desprenden de estos temas, especialmente, como les dije, cuando hay afectaciones en el tema de combustibles y energía. Porque solamente se hace un anuncio y el mercado reacciona. Y reacciona usualmente a la alza. Cuando es a la alza, siempre va a reaccionar a la alza. Y cuando vienen las rebajas, no hay rebajas. Eso es un aspecto común de esta relación entre consumidores y empresarios y vendedores. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Entonces, sí hay un aspecto de especulación fuerte en el componente energético derivado de los combustibles y de la energía. Y esto afecta enormemente al mercado. Y sí, las variaciones son semanales. O sea, actualmente el mercado, por ejemplo, las frutas y verduras, están teniendo variaciones semanales. Las carnes tienen un poco más margen de incrementos o decrementos, pero sí, el tema de abarrotes es un tema que semana a semana se incrementa. ¿Por qué? ¿Qué refleja el mercado para tener eso en frutas y verduras, en abarrotería? Bueno, tenemos un mercado altamente especulativo en nuestro país. ¿O es porque ya no producimos gran parte de ellas y ese argumento en el mercado? Porque el que va al mercado se encuentra esa realidad, que de repente va a pedir un producto, vamos a llamar, bananos, mínimos o guineos, como le quiera llamar usted,
que de repente va a comprar y lo que le sorprende a usted es el costo, pero el vendedor le dice, ah, es que es de Guatemala. Sí, en Honduras dejamos de producir bananos desde hace ya bastantes meses. Y conste, solo un ejemplo, Darwin. Sí, es un Pasa ejemplo. con ciruelas, pasa con cítricos. Bueno, Increíble. uno se va al mercado, a la feria del agricultor, y la mayoría de personas que venden en ese mercado traen sus productos de Guatemala, lo cual es penoso porque supuestamente este es un mercado para productores y agricultores hondureños, o sea, productos hondureños. Pero usted va ahí y pregunta, son productos básicamente de Guatemala. Hay un supermercado que trae productos, casi el 100% son productos guatemaltecos. Entonces, esto preocupa porque significa que el productor hondureño ha dejado de producir. ¿Por qué razones? Hay una variedad de razones y quizás una de las más importantes es el costo de los insumos y el costo de los fertilizantes, que en Honduras en los últimos de pandemia para acá ha subido más o menos un 300% el tema de insumos y de fertilizantes, no digamos también productos veterinarios que han tenido unos incrementos enormes, y esto afecta a la producción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un tema de abarrotes, como llamémoslo frijol, en Honduras producir frijoles resulta caro por los insumos, pero si al otro lado de la frontera, hablamos de Nicaragua, el frijol se está produciendo mucho más barato por las condiciones que se dan allá en aquel país, para un productor resulta más fácil dejar el asadón, ir a Nicaragua, comprar producto y tener una gran ganancia. Entonces, esto es lo que está sucediendo desde hace varios años en el país. ¿Y qué riesgo tenemos cuando hablamos de este producto que es indispensable en la dieta del hondureño? Si Ortega en uno de esos días de oscuridad o de luz decide poner restricciones, como Honduras ya lo ha hecho y está en su derecho el país. Bueno, va a suceder que nos vamos a quedar sin frijoles y sin quesos, porque una gran cantidad de queso también es importado de Nicaragua, y una gran cantidad de estos quesos son también trasegados por puntos ciegos. Entonces, es una situación compleja. Es lo que se dio durante pandemia. Aunque aquí, Darwin, ya que me toca el tema de los lácteos, también hay un daño al productor nacional, hablando específicamente del ganadero, porque con gran esfuerzo produce y le pagan una nada por la leche. Y traer producto de Nicaragua, sí que debe el Estado tener como una puntualidad en esta área específica, porque está dañando al hondureño, que con esfuerzo esta área puntual ahí se mantiene activa. El tema lácteo es un tema bien complejo, Rosendo, porque implica producción, implica pequeños y grandes productores, e implica calidad. Entonces, dependiendo de la calidad de estos productos, se pagan los precios. Tenemos entendido, porque pertenecemos a la CONALE, a la mesa que maneja este tema. Y hay una gran afectación por los productos que vienen de Nicaragua. Entonces, esto afecta específicamente al tema de los productores artesanales de quesos. Y el tema ya de la producción industrial es un tema aparte también, que tiene sus bemoles y tiene sus matices dependiendo de la producción. En Honduras, por ejemplo, nuestros productores se rehúsan a la modernización de sus fincas ganaderas, sus fincas lecheras, y esto tiene un impacto en los precios, porque hay que trabajar una leche que no tiene las cualidades necesarias en algunos casos. Y hay otros productores que se han invertido y en ese sentido tienen un producto de calidad, el cual se paga acorde a esa calidad. Entonces, el tema de los lácteos es un tema bastante complejo, pero sí se ve afectado enormemente por el trasiego de quesos. Y por otro lado, en Honduras y en nuestro país hay un grupo de personas totalmente inconscientes, malvadas, malos hondureños, que adulteran la mantequilla, adulteran el quesillo, adulteran el queso, y amparándose en mejorar precios, le están vendiendo un quesillo que tiene entre 50 y 75% de harina de trigo. Entonces usted no está comiendo quesillo, está comiendo algo más cercano al pan, con un valor enorme, pues, y engañados. Entonces, sobre este tema hemos nosotros puesto
las denuncias y las quejas ante el ARSA y estamos esperando acciones realmente. Y funcionan estas dependencias. Darwin tiene un gran reto aquí, Adalid Díaz, que ha estado del lado de ustedes, pero ahora es ejecutivo. Bueno, ¿Ha hablado con él? Esta mañana estuvimos compartiendo en otro foro y el reto es enorme porque como defensores de los consumidores es ya de por sí un reto en este país donde el apoyo a estas organizaciones es bien limitado. Pero pasarse del campo de la lucha al campo donde está a quienes combatimos, por así decirlo, que no solamente es el gobierno, sino también son estos malos hondureños, como lo menciono, ya es un reto doble. Y pues le deseamos lo mejor, le deseamos suerte, porque la va a requerir mucho. Y esperamos que no se vaya a acomodar como todos los directores de protección al consumidor. Alguien me decía, ¿usted agarraría esa papa caliente? Jamás, ni aunque me ofrecieran el salario del director de un banco o del Banco Central o el salario del ministro de Medio Ambiente, ¿verdad? Por hacer nada. Entonces no aceptaría yo sencillamente porque desdice el propósito que tenemos como organizaciones. O sea, las organizaciones estamos para proteger a los consumidores. Y si no le dan las herramientas al licenciado Irías necesarias para hacer, como él dice, un cambio, un giro de timón, va a ser más de lo mismo. Yo quisiera que él tuviera éxito, pero va a necesitar negociar al más alto nivel para poder hacer estos cambios que la Dirección de Protección del Consumidor necesita desde hace muchos años. ¿Qué cambios debe poner en práctica para que su gestión sea efectiva y que ustedes vean en un funcionario de gobierno identidad con el consumidor? Mire, el problema es que Adecava se divorció de todas las demás organizaciones de consumidores. ¿Se acomodó o qué? No, se divorció. Sencillamente ellos son un llanero solitario en este tema. Entonces, esperamos nosotros un acercamiento. Pero a pesar de ese divorcio, cuando venían los comparativos, ¿coincidían o habían cosas en que ya estaba totalmente desconectada de la realidad? Bueno, en la mayoría de los casos se coincide porque son ejercicios que se hacen en el campo, en los mismos mercados donde uno visita. Por ejemplo, yo estuve este fin de semana en Puerto Cortés y en Omoa haciendo trabajo de investigación y trabajo de monitoreo de precios. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que los limones allá en Puerto Cortés están a 3 lempiras la unidad, muy similar a lo que está aquí. Esto es un indicativo de que en el mercado el comportamiento de, por ejemplo, los cítricos es similar. Entonces, esto le da un indicativo de cómo está la situación de país. ¿El producto más volátil en consumo diario, cuál es? ¿Han registrado? El más volátil probablemente sean los frijoles. O sea, de mes a mes los frijoles han venido cambiando de precio. Y esto es porque es un producto de primera necesidad. Las tortillas son un producto volátil también porque en unos lugares uno las encuentra, no las va a encontrar a 86 centavos como dicen los amigos de masa. La encuentra entre 1 y 2 lempiras. Es como el pollo que no vale 7, ¿verdad? Que ya se hizo un tema popular, pero ojalá que ahora Adalid Díaz, que conoce mucho el informe al ministro, cómo son las variaciones de este producto. Ojalá ponga acción sobre estos pícaros que le inyectan hasta un 25% de líquido al pollo y le están vendiendo agua con sal por cada 4 libras. Hielo pesado. Pues sí, hielo pesado. O sea, aquí en Honduras no se encuentra pollo fresco. Encuentra carne de pollo procesada y se la venden como pollo fresco. Eso es una estafa. La estafa en este aspecto, Rosendo, sumaba al año pasado 1.150 millones de lempiras que el hondureño le paga a estas empresas por agua. Eso no es correcto, eso no es justo. Eso no es justo, eso es una estafa. Lo hemos denunciado. Lo denunciamos con el anterior director de protección al consumidor y prácticamente defendían a esa industria. Bueno, ahora tienes aquí un gran reto, Adalid, que Adalid sabe de esto, ¿verdad? Sí, lo sabe porque esto ha sido denunciado públicamente. Ha sido denunciado públicamente. Y
Y de hecho no les gusta que uno mencione estas cosas, pero hay que hacerlo, pues, porque el hondureño no puede estar pagando agua en lugar de pollo. Y se puede vender producto fresco con peso mucho más acorde a la realidad. Sí, o sea, el pollo fresco no debe ser manipulado en ninguna circunstancia. Entonces, imagínense, el pollo anda arriba de 30 lempiras la libra, dependiendo también porque usted puede comprar pechuga deshuesada y la compra a 60 pesos, casi 70 lempiras. O las alitas, que se volvieron famosas con este montón de restaurantes que venden alitas. Ahora las alitas son súper caras. Entonces, el pollo fresco no lleva ningún aditamento. Entonces, a la mordida uno sabe que el pollo es un pollo que no tiene ningún aditivo, ningún saborizante, ningún tenderizante o ningún saborizante. Entonces, el reclamo nuestro es que, ok, ¿se puede hacer? Sí se puede, porque hay un reglamento técnico centroamericano que permite el procesamiento de carne de pollo. Pero yo le puedo mostrar fotografías de pollos literalmente inflados por un conjunto de hipodérmicas que están ahí en las empresas, en las distribuidoras hondureñas, que inyectan el pollo con hipodérmicas y se le están vendiendo a usted con un 20-25% añadido de agua. Muy bien, Darwin Ponce con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Sí. Seguimos al banquillo con nosotros, Darwin Ponce. Bueno, retomo lo de los frijoles y granos básicos en general. Muéstrame las estadísticas ahí, producción, por favor, del Instituto Nacional de Estadísticas, porque en granos básicos estamos con problemas serios. Antes de la pandemia, Darwin, se tenía un registro aproximado de 1.200.000 hombres de campo. Hoy solo hay 900.000. Eso significa que 300.000 no se sabe qué pasó con ellos. Quizás están en Estados Unidos algunos u otros están en las ciudades. Este es el promedio del consumo de maíz en el territorio nacional. La exigencia son 26 millones y fracción. Ahí lo pueden ver ustedes, 26.3. 16 millones.2 es lo que tenemos para nuestro mercado. Entonces aquí estamos con problemas ya de déficit. ¿Cómo enfrentar esta situación del maíz? Y luego vamos al tema de frijoles y el arroz, que ahí es históricamente hemos tenido problemas. Como país nosotros hemos sido autosuficientes en la producción de frijoles hasta cierto año. Después de pandemia esto ha venido cambiando y ha venido desmejorándose la situación del campo. No sabemos si porque la mano de obra se ha ido a Estados Unidos y a España, y no sabemos tampoco si es porque el productor hondureño ha abandonado el campo ante la oportunidad de importar frijoles y maíz de Nicaragua, para hablar de un ejemplo que tenemos aquí cercano. Igualmente el tema de huevos en Nicaragua es un tema de mucha producción. Entonces, cuando el productor hondureño no tiene esos incentivos, sencillamente abandona el campo y se vuelve un distribuidor, un comprador más. Veamos lo de los frijoles. Demanda 2.1 millones de sacos. El consumo humano 1.84, 1.840.000. Aquí también ya estamos con déficit y ahora con estos números que alertan, porque parece ser que algunos de los que se quedaron en el campo incluso ya están prefiriendo la tecnología. A lo mejor alguien dijo, pensarán que por TikTok, por Instagram o Facebook se va a producir. Y esto es delicado. Entramos nuevamente a ese tema, Darwin, de una calentura de Nicaragua y nos jorobó la vida a los hondureños. Bueno, el tema del CAFTA es un tema importante que hay que tenerlo muy presente. Ya para el 2025 los aranceles se van a cero. O sea, cualquier persona va a poder importar maíz, frijol, arroz, cualquier producto dentro del marco del CAFTA, siempre y cuando tenga la personería jurídica, o sea, una persona jurídica o natural, va a poder hacer estas importaciones. El peligro de esto es, como usted menciona, licenciado,
es que en el tema de pandemia, por ejemplo, el tema de la crisis de contenedores impactó a todo el mundo. La gente no podía importar productos, no podía traer productos. Muchos países sufrieron escasez en temas importantes y básicos. Entonces, el tema del CAFTA, si bien es cierto, va a beneficiar el tema del intercambio comercial, pero va a ser un tema delicado, porque si a un país se pone los moños y dice que ya no va a permitir la salida del producto, entonces va a generar un gran problema para países como los nuestros, que dependemos de la y aquí hay importación. un elemento, que nosotros somos gustosos. No es cualquier producto, hablando de granos básicos, que nos gusta. Porque México puede ser una opción al fallar Nicaragua, pero el frijol de México no le gusta al hondureño. Quizás Sí. Estados Unidos lo puede tener, pero ¿a qué costos? Y si vemos a África, que es otro de los grandes mercados, que sí tiene el producto que le gusta a los hondureños, pero justamente el tema del acarreo, traerlo a nuestro país, es de muchos días y obviamente es más caro. Bueno, nos pasaría como el que quiso traer Alden, que sigue a lo mejor por alguna isla ahí del Caribe. Eso lo hemos pensado, lo hemos considerado, hemos tratado de darle tracking a ese barco, pero nunca apareció. Los frijoles nunca llegaron al país. Y esa opción ya se está estudiando por las autoridades actuales, porque también podría eventualmente ser beneficioso ahora mismo buscar productos en estos países, tener ese mercado abierto para cubrir una eventual necesidad que se da. Es una de las cosas que nosotros hemos dicho en varios foros, que el Estado debería de tener todo un equipo multidisciplinario trabajando en otros países para traer al país, a Honduras, productos que están a mejores condiciones de precio. Pero como estamos nosotros arrodillados ante el imperio norteamericano, entonces dependemos de ellos. Ahorita se dio una gran apertura, por ejemplo, con Rusia, para la importación de granos, por ejemplo, trigo, que se lo están regalando a los africanos, por cierto. Ellos dijeron, si alguien necesita trigo, si alguien necesita fertilizantes, hablemos y nosotros les ayudamos. Y no es que tenemos relaciones ahora con Rusia, o no se dan cuenta de eso. Pues yo creo que no se dan cuenta, porque si yo fuera gobierno, tendría todo un equipo visitando estos lugares para negociar a favor del público. O sea, donde sea que compremos frijoles, o maíz, o sorgo, o trigo, siempre y cuando sea en condiciones favorables, yo creo que tenemos que tomar estas opciones. Pero si vamos a estar obligados a comprar en un mismo mercado, entonces no estamos en nada. Y el CAFTA beneficia básicamente a los norteamericanos, porque en Norteamérica sí se subsidia toda la producción agrícola, toda la producción lechera, toda la producción quesera, todo es subsidiado. Y en países como los nuestros no se puede estar subsidiando todo. Entonces, bueno, recién aquí en Honduras se ha dado un beneficio para los productores de maíz, pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperarse? Y eso se hizo en la gestión de Laura Suazo, creo que 500 lempiras el saco de maíz, que es bueno para el productor, pero ¿cuándo se hizo? No pasó lo mismo en el valor que requerían los productores de frijol, que querían un precio de referencia promedio, se habló hasta de 1.800 lempiras y aquí pegaron el grito al cielo, pero en Nicaragua se lo van a comprar más caro. Y el productor nuestro, jorobado. ese es el problema, que el productor nuestro, para ellos todo es cuesta arriba, todo es cuesta arriba. Nosotros siempre hemos dicho, estamos de parte de los productores. Si un país se queda sin medios productivos, entonces volvemos a lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo impacta esto en la inflación? Lo impacta enormemente, porque la inflación es la escasez de productos en una plaza que genera una presión en la demanda y eleva los precios. Entonces, si un mercado está inundado de productos, de diversos productos, entonces la oferta es enorme, la demanda se satisface y los precios se estabilizan. Pero mientras estas condiciones no se cumplan, vamos a vivir en una inflación permanente. Bueno, aquí tenemos el arroz, que en arroz sí hemos tenido dificultades históricas y se buscan alternativas. Y
se han mejorado las condiciones para los productores, pero aún seguimos con déficit en demanda interna frente al consumo local de 3.500.000 100 quintales a 3.480.000. El tema del arroz es un tema complejo porque tiene que ver con el uso de la tierra. Honduras tiene regiones que son aptas para la siembra de arroz. En la costa norte y específicamente quizás la mejor zona es la Mosquitia. Pero la demanda de arroz en Honduras es importante y la mayoría de este producto es importado. Lo bueno de esto es que la industria del arroz ha sido proactiva siempre. Cuando nos hemos reunido en las mesas, por ejemplo, la mesa del arroz, una de las exigencias como organización de consumidores, cuando aprobamos contingentes de importación, es que se respete el precio, porque ellos obtienen ganancias, porque en el mercado internacional el tema del arroz no es tan fluctuante en cuanto a precios como otros productos. Entonces la ganancia en el tiempo de los importadores de arroz se mantiene. Sin embargo, el tema del CAFTA es un tema que amenaza esta industria porque actualmente cualquier persona va a poder importar arroz de cualquier lugar, ¿verdad? Especialmente de Estados Unidos. Y esto amenaza a esta industria. En ese sentido, el tema del arroz no es un tema que se va a satisfacer en cuanto a producción nacional, porque el tema del uso de la tierra en Honduras es variado y tendrían que dedicarse grandes extensiones, inundarse grandes extensiones para poder producir arroz para satisfacer esta demanda. Pero lo bueno de esto es que la demanda prácticamente está cubierta con las importaciones. Y aquí hay otro elemento que ya lo deben ir revisando en aras de mantener esos incentivos. Y es el tema de financiamiento para quien con gran dificultad aún sigue produciendo el campo, pero no lo estén prácticamente asfixiando con tasas impositivas elevadas, frente a lo que siempre se ha puesto de ejemplo, y usted ya me lo decía, de Estados Unidos. Es imposible competir con medidas arancelarias de maravilla para ellos y de hundir a los nuestros. Sí, el campo es riesgoso para el tema de inversión y en la banca nacional no apoyan a estos temas. Por eso nosotros nos alegramos cuando se habló de reactivar Banadesa, que se iba a apoyar a los productores nacionales. No tenemos en este momento información de cuántos préstamos o a cuántos productores se les habrán dado créditos al momento. Pero previo a esto también se habló de que se les iba a condonar deudas antiguas a productores que han por naturaleza y por tiempo han sido productores de granos básicos en el país y que se les iba a borrar de las centrales de riesgo. No sabemos si esto al final se dio o no se dio, pero por las señales que tenemos pareciera que el tema productivo no ha sido un tema con el apoyo económico de Banadesa, a menos que alguien de esta institución nos corrija y nos diga cómo está el tema de las inversiones del banco con respecto a la cantidad de productores que están apoyando. Muy bien, Darwin Ponce con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Darwin Ponce. Bueno, en esta semana, esta es una noticia nada agradable para los habitantes del oriente del país, porque las grandes apuestas para los productores del campo han sido los proyectos de irrigación para tener los superávit que son aplaudidos en todo el mundo. Pero proyecto de irrigación del Valle Jamastrán, financiamiento del gobierno hindú, no se hará, porque hubo irregularidades, debemos decirlo, en el proceso de este proyecto. Y lo reveló la ministra Laura Suazo, que es imposible con todas las trabas que tiene el proyecto y se van a buscar otras alternativas. Realidades de país. Somos productores en abundancia ¿de qué? ¿Hay algún producto que podamos decir ahora, de esto nos sobra, le damos al mercado hondureño lo que quiera y tenemos este sobrante para ponerlo
en el mercado de Estados Unidos, en el chino, que ahora es opción de compra en Honduras? Hay pocos productos que nosotros podríamos ofrecer a un mercado como el chino. Lo que pasa es que los chinos no pagan los precios que pagaban los taiwaneses, por ejemplo. Hablemos del tema de tilapia o de camarón, que todos estos productos se exportaban a Taiwán hasta hace poco. China es otro mercado, es un mercado enorme, entonces no van a pagar los mismos precios en el país porque esta gente sí sabe negociar, esta gente es tigre para negociar. Entonces no tenemos nosotros como país algo que pueda satisfacer la animosidad de consumo de los chinos, porque es enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chinos en los países, especialmente países como los nuestros? Llegan a convenios para poder tener permisos de explotación, por ejemplo, de la plataforma continental, donde están los bancos de peces, donde está la producción de productos de la pesca, o que minería, tierras raras, cualquier cosa que ellos puedan extraer de un país. Entonces se llegan a convenios donde ellos vienen a extraer. Por eso es que China es una economía extractiva y nosotros lo hemos dicho en artículos de opinión, hemos dado nuestra opinión porque conocemos perfectamente el tema de la economía china. Y no vaya a usted creer que los chinos también no son gente corrupta. Hay mucha gente corrupta negociando a favor de los chinos. Y eso es una realidad que ha quedado demostrada en África, por ejemplo, o en países al oriente, en el extremo oriente del mundo. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cuidado habrá que tener? Bueno, no ceder soberanía prácticamente. O sea, los chinos quieren... ¿Podrían venir con proyectos parecidos a las sedes o con ese tipo de escenarios? Bueno, hay lugares donde los chinos han ido a... Bueno, son conceptos de ellos, ¿verdad? Sí. Por cierto, en los tigres asiáticos así se desarrolló Singapur, el mismo Taiwán. Y ahí vamos encontrando otros países de esa parte de Asia que estos proyectos son comunes. Son comunes, pero con un costo enorme, porque hay países, por ejemplo, allá por la India o países que están en la famosa ruta de la seda, donde han construido, por ejemplo, puertos, aeropuertos, infraestructura que sencillamente no se necesitaba. Y han quedado eso utilizándolo que a un 30%, a un costo hasta un 10%, 12% de interés. Ningún país podría pagar estos costos. Esto es como el tema del CAF, ¿verdad? Que dimos dinero para financiar proyectos a un porcentaje mucho más alto a una tasa de interés mucho más alta que la que se podría lograr en bancos regionales. Entonces, dar dinero para que se lo presten con mayor interés es una locura. ¿Puede pagar favores esta decisión tomada, que por cierto ha sido objeto de cuestionamiento por asuntos estrictamente de técnica parlamentaria? ¿Fue bueno o no? Para nosotros como organización no, porque compromete al país. O sea, como organización y personalmente también hemos dicho que no podemos comprometer al país con más deuda. O sea, ningún país va a salir adelante con deuda. Y ese dinero pudo haberse invertido al interior del país en lugar de irlo a poner en un banco para después pedir dinero prestado a un 7%. Eso es ridículo. Los acreedores históricos de Honduras, ¿a cuánto están prestando? Pueden prestar entre un 2% a un 5%. ¿Y los periodos de gracia son mejores que los que ofrece el CAF? Definitivamente. Le pregunto esto porque debemos decir algo que algunos no lo conocemos, pero en la lectura se encuentra: para que Honduras formara parte de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID, del Banco Centroamericano de Integración Económica y de los otros organismos o acreedores que en su momento existieron, Honduras pagó para formar parte.
Lo que ocurre ahora y que llama la atención es que la cuota del CAF sí es alta. Es correcto, y eso es lo que llama la atención. Y nos hemos hecho, todos los hondureños nos hemos hecho preguntas sobre ese particular. Entonces, habría que ver cuáles son las verdaderas motivaciones que han generado este tipo de desembolso para pertenecer a un banco o a una institución financiera que no nos va a generar mayor beneficio que cualquier otra que nos está beneficiando actualmente. ¿Y es valedero lo que exponen algunos funcionarios de la actual administración, que se va a traer dinero justamente para áreas como el sector agrícola, y lo revelaba Laura Suazo? Bueno, la pregunta es, ¿por qué ese dinero mejor no lo invirtieron directamente? O sea, ¿por qué van a pedir prestado ahora a altos intereses para algo que pudieron invertirlo directamente sin pagar un solo 5? Esas son las preguntas. Entonces, con China estamos igual. Con China es de llevarse la situación con mucho cuidado, porque los chinos no vienen, mire, al chino no le importa si el país es comunista, si el país es democrático, si el país es autoritario, si el país no tiene ningún tipo de democracia, lo que sea. A ellos no les importa eso, y eso es una política de ellos. A ellos lo que les importa es, ok, podemos entrar a su país, podemos extraer recursos de su país y nosotros les vamos a dar esto, esto y esto. Pida usted gusto, ¿qué le damos? Que quiere una represa, quiere un aeropuerto, quiere un estadio como en Costa Rica, lo que quiera. Pero esto va a ser por lo menos a un 10 a 12% de interés anual. Y los costos van a ser grandes. Y vamos a comprometer al país bueno, en Europa están queriendo sacudirse. Bueno, Meloni en Italia acaba de cancelar su relación con los chinos y vuelve a su relación con los Estados Unidos, porque ya se dieron cuenta de que esa relación no es beneficiosa para los italianos. Entonces es una medida de aplaudir, es una medida heroica de los italianos, que están en grandes problemas, por cierto. Entonces ellos ya se dieron cuenta de que los chinos vienen a quedarse. O sea, ellos en Alemania prácticamente son los dueños de varios importantes puertos. Y en varias partes de Asia también son dueños ¿cómo se llama? Puertos, aeropuertos, carreteras. O sea, ellos hacen carreteras, hacen puertos porque entran al país, extraen lo que van a extraer usando las carreteras que ellos mismos construyeron y los puertos que ellos construyeron para sacar su producto a su país. O sea, a ellos no les interesa el desarrollo de un país, les interesa extraer lo que haya de riqueza en ese país. Eso es lo que quieren hacer en Honduras. Darwin, gracias, muy amable. A la orden, siempre para servirle. Darwin Ponce, presidente de la organización Artículo 19, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.